A ver, chicos, un momentito, por favor, para compartir. A ver, ya se perdió. Ahí está. Muy bien, chicos. Cuando hablamos de pedagogía activa, vamos a hablar de la nueva forma de enseñanza, de la nueva forma de conducir a los alumnos para que puedan tener los aprendizajes. Antes de los años 1980, la pedagogía era muy conservadora, muy tradicional. Antes la pedagogía se conservaba en el respeto, se conservaba en la integración del alumno con la familia, ¿entiendes? Antes las personas educaban a sus hijos para que puedan conducirse en el medio de la vida familiar, el respeto, la convivencia familiar. Yo me acuerdo cuando estaba conversando con mis abuelos, ellos decían que a mi papá no le habían dado estudio porque mi papá solamente estudió hasta el tercer año de primaria. Un día conversando con su papá de él, o sea, mi abuelo paterno, yo le preguntaba por qué no le había dado estudio a mi papá. Y él claramente dijo que solamente quería que su hijo aprendiera a leer y a firmar, nada más. ¿Por qué? Porque ella debe tener otra responsabilidad en, en la casa, en el hogar, para ayudar a la familia. A ellos no les interesaba la educación antigua. Bájate, espérate, bájate. La educación antigua no le interesaba el futuro, o sea, no había así como un esquema, como un proyecto de vida, como ahora nosotros, los padres modernos, queremos que nuestros hijos, ya queremos verlos profesionales, queremos verlos en el mundo de la parte exterior, social, pero antes no era así. A la gente anteriormente no le interesaba si su hijo estudiaba o no terminaba o quizás concluía los estudios superiores, porque la vida social no le interesaba. Por eso que la educación era un poco más tradicionista y muy tradicional hacia la familia. Por eso que nos educaban para respetar. O sea, a mí me educaban para respetar a mis abuelos, me educaban para respetar a la familia, me respetaban para educar, para respetar a la familia, completamente. ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, antes las personas enseñaban solamente para transmitir todo lo que nos dejaron los antepasados y eso se tenía que conservar, nada más. O sea, no era que yo quería que mi hijo me ayudara a trabajar. Yo quería que mi hijo sea profesional para que la gente lo admire. Yo quería que mi hijo estudie una profesión para que nos ayude a nosotros cuando seamos viejos. Eso no lo pensaban. ¿Por qué? Porque los papás se creían autosuficientes, creyendo que ellos nos iban a dar la educación o la vivencia hasta el día que llegamos a morir. O sea que yo podía vivir con mi padre hasta los 20, 30, 40 años y él me aceptaba y él me daba ese estilo de vida como hijo. ¿Te das cuenta? Por eso que la educación era diferente, chicos. Pero ¿qué pasó en los 80? ¿Qué pasó en los 80?
cuando se descubre el ADN, o sea, el ADN no estaba descubierto todavía. Todavía el ADN se descubre en el año 1982, ¿ok? Cuando recién se llega a descubrir el ADN de las personas, de los seres humanos, entonces comenzaron a darse cuenta que nosotros teníamos una red de millones, de trillones de células que nos habían formado todo nuestro cuerpo. O sea, cada parte de mi cuerpo es una célula, una neurona, un tipo de neurona que está estabilizada desde mi nacimiento. Por eso que cada parte de mi cuerpo es un gen. Imagínate. O sea, estas pestañas que yo tengo son las pestañas de mi mamá, pero el color de las pestañas son de mi papá. Los ojos que yo tengo son de mi mamá, pero el color de los ojos míos son los de mi papá. El tamaño de ojo es de mi papá y el tamaño de mis labios es de mi mamá. O sea que yo soy una combinación de mi papá y mi mamá. Cuando se descubre el ADN, chicas, ¿qué significa ADN? Ácido ribonucleico. Cuando se descubre el ácido ribonucleico, nosotros recién nos damos cuenta que cada parte de nuestro cuerpo es un gen. Entonces, al darnos cuenta que nosotros éramos formados por millones de neuronas, entonces también habían sustancias químicas. Esas sustancias químicas que nos hacían que nosotros tengamos lo que nosotros podemos expresar. Por ejemplo, ya se podía descubrir en qué área del cerebro comenzaban a trabajar cuando nosotros sumábamos, dividíamos, restábamos, cuando leíamos, qué área del cerebro se activaba, cuando dibujábamos, cuando bailábamos. Cada área del cerebro se actuaba y comenzaba a respondía a los mensajes que recibía del medio ambiente. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que por qué cambió toda la educación? ¿Por qué se cambia la educación? Se cambia la educación porque nosotros ya queríamos formar seres humanos para que puedan conquistar la vida social, la vida ambiental, modificar el medio ambiente, modificar el cambio de nuestro sistema que vivimos. O sea, todo fue completamente cambiando, chicos. Por eso que la ciencia avanzó. En los años 90 vino el celular, en los años 90 vino el Internet, en el año 2000 vino el WhatsApp y en el año 2000 se desarrollaron los primeros aparatos súper modernos y electrónicos que tenemos ahora. Por esa razón te digo que cuando si nosotros nos hubiésemos quedado con la educación tradicional, no hubiésemos avanzado. No hubiéramos avanzado. ¿Por qué? Porque pocos serían los científicos que harían en el mundo. Es que todos se preocuparían, pues, para trabajar con papá, para trabajar con mamá, para estar en casa con mamá, para estar en casa con el papá. Pero ¿qué pasó cuando nos comenzaron a educar de otra forma? Ustedes se han dado cuenta, en los años 80, 90, ya la mujer ocupaba un puesto de trabajo. Antes la mujer no trabajaba. Antes de los años 70, 80, no trabajaba la mujer. La mujer se dedicaba a los hijos, se dedicaba al hogar y estaba sometida bajo el alfa del hogar. ¿Quién es el alfa del hogar? El esposo. Él nomás podía traer el beneficio económico para sustentar a toda la familia. Esa era una forma que nos habían educado desde el colegio,
que así era la forma de cómo vivir hacia adelante. Como te vuelvo a repetir, cuando vinieron los descubrimientos más sofisticados de nuestra mente, nuestro cerebro, nos pudimos comprobar que habían sustancias químicas que podían transformar y podíamos desarrollar más actividades que las que tenemos ahora. Por eso que vino la pedagogía activa o escuela nueva, también se le llama escuela nueva o pedagogía activa. Espero que me estés entendiendo para que veas cómo trabaja nuestro sistema cuando estamos relacionados con el mundo que nos rodea, chicos. Por eso que muchas personas no han recibido mucha educación cuando, pues te estoy contando, en los años anteriores, antes de los 80, las personas estudiaban hasta el quinto año de secundaria, se ponían a trabajar, algunos se ponían a postular a la universidad, pero no era tan acogida, o sea, no era tan atrayente de que un estudiante que termine la secundaria se dedique a estudiar estudios superiores. ¿Por qué? Porque nos habían, como te vuelvo a repetir, nos habían introducido en nuestra mente que primero es la familia, primero son los padres, primero es el mundo que nosotros nos da la vida, que vendría a ser pues la naturaleza, que hay que cuidarla, pero cuando vino la nueva educación, nosotros ya formamos otro tipo de pensamientos para dirigirnos hacia el mundo social principalmente. Claro, porque el que menos se orgullece, ¿eh? Por ejemplo, yo me orgullezco que mis hijos hayan terminado una carrera. Yo me siento muy orgulloso que ellos trabajan, que ellos ya son papás, ellos ya tienen familia, ellos no agachan la cabeza, ellos conocen la verdad de las cosas, ellos saben cómo dirigirse a sí mismos. Por esa razón que hay muchas personas que se dedicaban a vivir con sus padres porque no tenían las herramientas mentales para poder pues realizar un evento, una necesidad para salir del conflicto, del problema. ¿Te das cuenta? Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que las mamás, no sé si ustedes sabrán, aquí en el Perú sucede eso, pero yo me acuerdo de una paciente, me contó una paciente, me dijo que acá no en Canta Callao, sino en el pueblito de Canta, o de Yauyos. Yauyos o Canta, espérate, no me acuerdo, pero ella me dijo que cuando uno se casa en ese pueblo, todavía siguen conservando muchas tradiciones. Una de ellas es que a la mujer, o sea, la suegra, le da a la mujer una papa. No sé si sabrán eso. Le dan una papa tan pequeñita, una papa chiquita, una papa pequeña. Le dan una papa para que la pele. Claro, no con el pelapapa, sino con la mano, con el cuchillo. Entonces, la persona, ¿qué hacía? Comenzaba a pelar la papa. Y si tú le sacabas la cáscara de la papa, ¿ok? Y no la cortabas correctamente como era como cortar una papa, ¿qué crees que pasaba? No te aceptaban dentro de la familia. O sea, no aceptaban a las personas porque ibas a ser una mala mujer para su hijo. O sea, no estás preparada para darle apoyo o cuidar a su hijo. ¿Hasta dónde, mira, podría verse de esa forma de darte un alimento, una papa, para que tú puedas pasar la prueba si es o no eres una persona preparada para el hogar?
¿Te das cuenta? O sea, para que veas cómo era ese tipo de tradición, de conservación que tenían las personas que vivían con ese estilo de vida. Pero como te vuelvo a repetir, cuando nosotros ya comenzamos a descubrirnos un poco más acerca de los factores biológicos que existen para que nosotros podamos ser creados, ahí nos dimos cuenta que nosotros podemos desarrollar potencialidades. Un niño con retardo mental puede desarrollar más potencialidades. Una persona que tiene baja memoria, podemos desarrollarle un poco más de memoria. Una persona que tiene poca habilidad en los números, podemos desarrollarle más habilidad en los números. Una persona que no sabe escribir, podemos desarrollarle habilidades para la escritura, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esto? ¿A través de qué? La nueva educación. Ya chicos, con la nueva educación, nosotros ya no estamos para poder ser la persona para educarla, para que nosotros podamos llevarlo y dejarlo pues a la mitad de estudio y decirle ya pues, ya sabes, ya conoces, ya lees, ya firmas, ya pues basta. Ahora pues a trabajar, porque tienes que ayudar, tienes que apoyar, ¿entiendes? Y eso era, tú no vayas a pensar que antes el que trabajaba con sus padres, él ganaba un jornal y que y de casualidad tenías que llevar tu independencia y querías alquilar tu cuarto o comprarte las zapatillas que querías que estaba de moda o la ropa que tú... No, no. No, chicos, yo te digo porque yo he tenido la suerte, yo soy de Trujillo, de Cartavio. Mis tíos, mis hermanos de mi mamá, todo lo que trabajaban, todito, todos los que trabajaban en la chacra, todo el dinero, ni un sol se podían quedar ellos. Nada. Todo el jornal se lo daban a la abuela. Y la abuelita, o sea, mi abuelita, distribuía quién se iba en carro, quién no se iba en carro, quién es el que comía fuera de la casa y le daba unos centavos para que coma y para que pueda satisfacer esa necesidad. Pero no podían sacar nada dentro del sobre. Todo se lo daban al papá. Ahora no, pues chicos. Ahora, como te vuelvo a repetir, nosotros educamos a nuestros hijos para que ellos se vuelvan independientes y puedan ellos progresar por sí solos, buscar su destino, su vida y continuar en el camino de la vida. ¿Por qué? Porque ahora ya nos educan de otra forma. Ahora nos educan hasta con derechos, con deberes. Al niño le dicen que él tiene sus derechos. Tú no permitas que nadie te grite, ni tu mamá te puede gritar. Porque tú tienes tus derechos, le dicen. ¿Entiendes? Mi sobrino, cuando un día vino, yo estaba ya de visita en Trujillo, y mi sobrino de 8 años, su mamá creo que le mandó a lavar los platos, y el chibolo creo que no quería obedecer porque estaba jugando sus juegos de internet, y mi hermana fue al cuarto y no le pegó primero, porque sí le llegó a la castiga, pero primero lo gritó, ¿qué haces ahí? Mira que estás perdiendo el tiempo. Y el chibolo le dijo, yo me acuerdo porque yo estaba ahí, no me grites, mamá, yo tengo mis derechos, yo te puedo denunciar en la demona. Y mi hermana con cólera, para que me denuncies bien, lo agarró con un palo y le dio de alma por haberle contestado así. Ahora denúnciame, le dijo. Bueno, chicos, esa es la crianza
¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de educación, pues. Por ejemplo, yo cuando voy a mi pueblo, a Cartavio, allá, allá todavía se conserva el saludo, se conserva el respeto. ¿Por qué? Porque están educados de esa forma, pues, tradicionalmente. Mientras que acá no, hay más libertad para poder expresar. ¿Entiendes? Acá no, hay alguien que te llame la atención, que te grite, uff, es para que la mamá y el papá van a su defensa y a proteger al niño. Yo te digo porque yo le he pasado, chicos. Yo tengo 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. A mi hijo hombre, un día le pegaron en el colegio. Le pegaron. Entonces, vino llorando a la casa. Yo lo fui a recoger, no me quiso hablar, cogí su mochila, lo puse en el techo y yo le digo, ¿qué pasó, Patrick? No, 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 me decía. Lo llevé, llegó a mi casa, lo abrazó a la mamá llorando. Con ella se desahogó, le contó todo el problema. Yo no sabía. Y mi esposa me dice, Manuel, mañana acompáñame al colegio, me dijo. Yo la quedé mirando, le digo, ¿por qué? Porque hay un chico que le anda pegando a Patri, ya sé, ese chico yo le voy a llamar la atención y voy a hablar con la directora para que llame a su mamá, etcétera, etcétera. Así, con ese tono me dijo. Yo le dije, Marinela, tú estás bien equivocada. No, pero tú vas a permitir que le estén pegando. Escúchame, ya tiene 12 años. Déjalo, así le dije, déjalo que él se sepa defender. Ya nosotros le hemos criado, le hemos dado valores, le hemos dado educación, responsabilidad y disciplina. Déjalo que se enfrenta a los problemas que van a haber. Fuera pues que un adulto, fuera pues una persona negativa, no. Son chicos de la misma edad, son del mismo salón, están estudiando lo mismo. No, le dije, tú estás mal, déjalo a él que se defienda. Uf, se molestó primero. En la noche, después de cenar, me dice, ya, tienes razón. Y le dijimos a él que no vamos a ir al colegio. Y nosotros le hemos enseñado, Pati, mira, si ese chico te pegó, es porque tú tienes que haberle hecho algo. No, ya no le he dicho, no grites, solamente dime. Tu mamá y yo no vamos a ir. Tú tienes que defender. Dejó la comida, la cena, se fue a su cuarto llorando y le contó a sus hermanos, no me quieren, no me quieren, parece que no les intereso, así le decía a su hermana. Pero yo te digo, al otro día se enfrentó con el muchacho. Con eso, ¿qué te quiero dar a entender? Que tienen que aprender, pues. Tienen que aprender a enfrentarse. Yo les doy ese tipo de educación. Pero si yo hubiese sido un padre sobreprotector, una persona que nadie quiero que me toque a mi hijo, no, pues. Entonces, ¿cuándo van a aprender ellos a valorarse? Como te repito, no estoy hablando de personas que están fuera del colegio, son personas que están dentro del colegio. La misma edad, el mismo ciclo, el mismo año escolar, la misma profesora. O sea, no hay problema. ¿Ok, chicos? Entonces la educación, la pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad. ¿Qué significa pasividad? Mantener al alumno sentado,
mantener al alumno inactivo, mantener al alumno callado, mantener al alumno sin levantar la mano, mantener al alumno que escriba nada más. Todo lo que decimos tiene que escribir, con punto y coma. Todo es memorístico. El niño tenía que aprender todo lo memorístico, nomás eran las evaluaciones. ¿Ok? O sea, no utilizaba el análisis, no utilizaba la abstracción, no utilizaba el pensamiento convergente, no utilizaban el pensamiento divergente, no, solamente era memoria. ¿Te das cuenta? Pero ahora ya no, pues chicos. Ahora la educación lo hacen que utilice la memoria, utilicen los pensamientos, utilicen la inteligencia, utilicen todas las actividades que hace un niño ahora. Con los juegos que usted les pone, desarrollan todas las actividades mentales. ¿Entiendes? Entonces, la pedagogía activa, repito, permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del alumno. Perfecto, entonces, entendiendo eso, lo podemos comprobar, mira. ¿Por qué? Porque a través de la asistencia, a través de la enseñanza que le damos en el colegio al niño, mira el cerebro cómo comienza a madurar, cómo se va reproduciendo las neuronas. ¿Cómo se llama eso? Neurogénesis. La neurogénesis nacen nuevas neuronas. Mira el cerebro de ese niño al nacer. Escasa, casi nula. Y mira cuando tiene 3 meses. Ya el cerebro está madurando. Su cerebro de 300 gramitos comienza a crecer. Cuando llega a los 3 años, ya el cerebro ya tiene medio kilo. Se ha duplicado el peso del cerebro. ¿Por qué? Porque ya hay más neuronas. Mira la cantidad de neuronas que se han formado. ¿Cómo se llama ese proceso? Neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Cuando nacen nuevas neuronas. ¿Y por qué nacen nuevas neuronas? Porque el niño está conociendo estímulos del medio ambiente. Escucha sonidos, escucha voces, escucha la voz de la familia. Todo eso son estimulaciones. Y el cerebro madura. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón, chicos, el cerebro tenía que madurar para que él vaya teniendo mayor capacidad para darle la solución a su problema. Punto aparte. La escuela tradicional se centra en la transmisión de conocimiento, nada más. Cállense, alumnos, silencio, silencio, ya, nadie habla. Toditos atentos. Y el profesor hace toda la clase. No deja que los alumnos participen. ¿Entiendes? Mientras que la escuela activa promueve la participación de los estudiantes. ¿Y cómo los promueve la participación de los estudiantes? A ver, chicos. Vamos, yo les voy a enseñar, mira, así un ejemplo te pongo yo porque yo lo hago. ¿Cómo hago para que mis alumnos entiendan qué es el estrés? Para que entiendan qué cosa es una ansiedad. Yo no estoy dictándoles
Yo nunca dicto. Yo tendré cerca de 46 años enseñando. De los 46 años nunca he dictado. Un tiempo sí dicté en el 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, hasta el 2005. Trabajé 5 años en el Acarreón y en el OAISA, Institutos Superiores de Salud. Yo enseñaba cursos de psicología, terminología médica y psiquiatría. Y ahí sí me pedían que dicte. Yo llevaba un libro o todo lo que yo tenía en mi cabeza, tenía que dictarlos. ¿Por qué? Porque la dirección pedía los cuadernos a los alumnos. Y entraba el coordinador, decía, tu cuaderno, y el alumno, aquí está. ¿Qué curso es? Psicología. Y veía que yo no dictaba, poco dictó. Y ahí se molestaban conmigo. ¿Qué cosa va a aprender el alumno? El alumno tiene que tener conocimiento por cómo va a rendir el examen. Yo no hago eso. Actualmente yo estoy en la universidad. No les hago eso a mis alumnos. ¿Ok? Yo les pongo un video, les doy un recorte periodístico de una noticia que ha salido de un secuestro, una muerte, un asesinato, etcétera, etcétera. Le pongo. Y le digo a los chicos, léanlo. Como hay retroproyector ahí en la universidad, ¡pa! Lo leí. Y los chicos sacan sus conclusiones. A ver, Freddy, tú, ¿qué opinas? Profesor, yo creo que ahí hay una ansiedad normal, porque el chico ha estado tomando y luego ha ido a su casa, se encontró con la escena de la persona que estaba teniendo infidelidad con él. Yo creo que es una reacción natural, normal, instintiva. Así hablan los alumnos. A ver, Carolina, ¿tú qué piensas? Profesor, yo creo que no es natural, porque yo creo que esta ansiedad que tiene ese sujeto tiene que haber tenido un problema psicológico en su niñez para que él vaya directamente a coger el cuchillo y la fue a matar a la señora. A ver, Sofía, ¿qué dices? Y así estoy todo con mis 15 alumnos. ¿Te das cuenta? O sea, lo hago en forma que activa, investiga, colabora y se aplica lo aprendido. Chicos, terminó. Escriban en su cuaderno. ¿Qué es la ansiedad? Y los chicos sacan, ansiedad. La ansiedad es un trastorno psicopatológico que se encuentra... Solitos ellos dan su opinión. Solitos se definen las cosas que vamos a hacer las clases. Yo no he dictado. Ellos son los que escriben en sus cuadernos. ¿Está bien o está mal? No sé, ¿qué piensas tú? ¿Crees tú que así está bien? ¿O quieres que nosotros... Yo tuve un profesor en San Marcos hace años, años. Te estoy contando cuando yo estaba estudiando medicina. Imagínate, mira ese profesor cómo me enseñó a mí esa forma, cómo él dictaba. El primer día de clase, chicos. El primer día de clases, el profesor entró
se sacó el saco, se sacó el saco, lo colocó en su asiento y nos miró a todos. Nos miró a todos los alumnos. Yo estaba esperando que hable y él dijo, muy buenos días, chicos. ¿Alguna pregunta? Nadie le hacía pregunta, pero si era el primer día de clases. Y él se daba vuelta, miraba a todos. ¿Alguna pregunta? Y nadie contestaba. En 10 minutos nos dijo, como no hay preguntas, bueno, nos vemos para la próxima semana. Cogió su saco y se fue. Cogió su maletín y se fue. Y nosotros nos quedamos sin profesor. Oye, ¿este profesor qué tiene? ¿Qué pasó? A la otra semana entró otra vez. Nos tocaba los lunes. Se sacó el saco, lo puso en su carpeta, porque la Universidad de San Marcos es como estadio, o sea, no es así de frente, sino que los alumnos están como escalerita y el profesor se pone en medio, abajo. El profesor otra vez comenzó a mirar y dijo, buenos días alumnos, ¿alguna pregunta que tienen que decirme? Nadie dijo otra pregunta. ¿Sabe lo que hizo el profesor? Cogió su saco, cogió su maletín y se largó. Y nosotros, como ya nos conocíamos un poco más, oye, ¿qué tal si hacemos una pregunta del curso? Decíamos. Y nos fuimos a la biblioteca. Y le sacamos preguntas al profesor. El próximo, y eran 2 semanas perdidas. Vino el profesor otra vez. Sacó el saco, lo colocó, igualito, la misma cosa. Nosotros estábamos esperando, pero sí teníamos las preguntas, porque el curso era biología. Muy buenos días, alumnos. ¿Alguna pregunta? Imagínate, ese profesor vivía el futuro que nosotros estamos aplicando hoy día en las clases. Porque yo ingresé en el 73. Ahí todavía estaba ahí estaba pues la educación tradicional, antigua, memorística. Pero con este profesor yo te lo juro que era un genio ese profesor. Como no le hacíamos preguntas, él no hablaba, porque él lo decía, quien quiere aprender son ustedes, y ustedes todo lo que quieren aprender tienen que avisarme, tienen que preguntarme. Y así hizo la clase, chicos. Cuando el profesor dijo alguna pregunta y los alumnos, comenzó uno, el otro, yo también pregunté, ¿qué es la biología? ¿Cuántos tipos de biología existen? ¿Cuál es la causa principal de la vida? Y etcétera, etcétera, y etcétera. El profesor comenzó a hablar, chicos. Imagínate, en ese tiempo ya se aplicaba, este profesor estaba aplicando una psicología activa. Perfecto. Una pedagogía activa, perdón. ¿Me estás entendiendo, chica? ¿Se está entendiendo, verdad? Hortensia se está entendiendo. Mari Fernanda. Profesor. Ok. Bien, chicos. Entonces, repito otra vez. La escuela tradicional se centra en la transmisión de conocimientos. Solamente te transmiten todo lo que está en tu cuaderno, en tu libro. Mientras que la escuela activa promueve
la participación activa de los estudiantes. A ver, el primero, rol del estudiante. En la escuela tradicional, ¿qué hacía un alumno en el aula? Sentadito, no se podía mover, ni pedir permiso al baño. Y si te daban permiso, era un minuto tenías que ir, lo más rápido. Memoria. Toda la información la llevabas a la memoria, nada más. Vamos con la escuela activa. Dice que la escuela activa es, el alumno se vuelve activo, investiga, colabora, aplica lo aprendido. En la metodología, en la escuela tradicional, ¿cómo se exponían las clases? ¿Cómo se hacían las clases? Expositiva y mecánica. Quiere decir que el profesor exponía. Solamente el profesor hablaba. Esa es una expositiva. Y mecánica, ¿por qué mecánica? Porque lo haces ya repetitiva, varias veces haces una clase que ya la tienes en forma repetitiva en tu cabeza. Ya mecánica. Mientras que la escuela activa es constructivista. Imagínate, es constructivista. Quiere decir que ya es que tú puedes formar ideas, puedes construir opiniones. ¿Qué más dice? Promueve la experiencia. Sin experiencia no conoces el mundo, pues. ¿Cómo vas a conocer las cosas que tiene la naturaleza? A través de la experiencia. Porque a través de la experiencia se solucionan todos los problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero darles a entender. Cada uno tiene una forma de cómo conducir la educación activa y la educación tradicional. ¿Ok? Perfecto. Punto aparte. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de reacción y descubrimiento. El profesor facilita la actividad, observa, despierta el interés, como mediante la utilización de métodos activos. Ya te dije, colocar al alumno para que dé una opinión y su conclusión de lo que puede observar o analizar. ¿Ok? Y hacemos que el profesor sea un facilitador. Nada, él no es profesor, es un facilitador. ¿Ya? Aquel que te facilita el aprendizaje, que quieres aprender más. ¿Ok? Entonces, la pedagogía activa, ahí te pongo, mira, ¿cómo era una pedagogía tradicional? El alumno sentado, la profesora llena la pizarra y el alumno copia todo lo que está en la pizarra. ¿Entiendes? ¿Y cómo la escuela activa o la pedagogía activa? Mira, ve, el alumno solito, en una sola carpeta, ¿qué está haciendo? Está formando colores, rompecabezas, cubos, dibujo, pintura, escultura, todo lo que concierne a la actividad que se está realizando en ese momento. Una actividad activa. Perfecto. Entonces, así es el tipo de
un tipo de educación que poco a poco nosotros vamos conociendo. Punto aparte, ve cómo la sociedad necesita de la escuela activa para que le ayude a reorganizarse, transformarse a favor de la comunidad. O sea, profesor, que la escuela activa nos va a conducir a la transformación de la sociedad. Por eso existen ahora carreras que se relacionan más con la ingeniería, con el medio ambiente, y esas carreras que son muy importantes en el desarrollo profesional, hace de que se transforme. El ejemplo, mira, una escuela tradicional son libros. Tienes que comprar los libros y los libros son caros. Yo te digo porque yo también he comprado libros en el colegio de mis hijos. ¿Entiendes? Ellos son memorísticos. Pero cuando tienes el material escuela nueva, mira lo que vas a tener. En vez de tener cuadernos, mira, vas a tener ¿qué? Cubos, colores, fichas, cartones, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, el material es diferente que los libros, porque los libros son memorizantes, pues nada más. Eso es lo que conlleva un libro. Tienes que memorizar. ¿Entiendes? ¿Cómo es el entorno dentro del aula? La escuela tradicional. Mira, ves, la escuela, así para la escuela tradicional. El aula está preparada para que los alumnos se sientan y atiendan al profesor, nada más. No se da opción a aprendizaje mediante la experiencia vivencial, claro. O sea que si no hay una experiencia, no voy a saber qué tipo de problemas usted puede tener dentro del campo vivencial. Ok, chicos, ahí nada más. La profesora era la única que podía aplicar ese tipo de métodos. El alumno era inactivo, no participaba, hasta que llega un momento, chicos. Ok, la educación alternativa, dice, da la opción de aprender de manera práctica, no teórica. Es práctica. ¿Ok? Y manipulativa, que normalmente tiene mejores resultados. No se centra en el espacio único del aula, sino que aprovecha todo el entorno. Quiere decir, profesor, que la educación o la pedagogía activa tiene que ser un lugar muy abierto, con mucho espacio, con la finalidad que el niño no se agobia, no se aburra. Eso es lo principal que tienen que cuidar ustedes cuando traten con niños. ¿Ya? Por esa razón que las personas que trabajan de esa manera como Montessori, ese Montessori, mírame, cada lugar tiene un rinconcito. ¿Ok? Entonces, y ahí estamos ya viendo cómo va a ser la educación alternativa. Perfecto, chicos. Punto aparte. Seguimos. ¿Cómo evaluaban antes los profesores? En la educación tradicional, evalúa al niño mediante exámenes. O sea, a través de los exámenes podemos hacer el complemento de todo lo que nosotros podemos haber aprendido. Mira lo que yo hago en mis prácticas con mis alumnas. Yo trabajo de noche, llego al salón 6:10,
y comienzo como me toca una práctica, por decir así, entonces yo le digo a las alumnas, ¿ok? Saquen una hoja, ¡boom! Porque ellos tienen un folder. Sacan 2 hojas, saquen 3 hojas, lo que las hojas que ustedes quieran. Solamente les doy una sola pregunta, chicos. Y voy a hablar de los problemas psicológicos que se producen en una persona que consume tabaco. ¿Te das cuenta? ¿Y qué va a hacer la persona? A través de esa experiencia, a través de ese descubrimiento, está haciendo una pedagogía activa. ¿Y cuáles eran los exámenes, chicos? Que yo le aplico a mis alumnos. Una sola pregunta. Le dicto la pregunta de un caso clínico y ellos me hacen una hoja, 2 hojas, 3 hojas, hasta 3 hojas me dan, con una sola pregunta. ¿Ok? Y anda a ver cómo responden. Hablan de toda la psicología ellos, porque el que habla de todos los puntos psicológicos les pongo la mejor nota. Pero si vas a dar una interpretación falsa, una versión vaga, entonces no es dable que yo te evalúe y te ponga buena nota. ¿Te das cuenta? Así eran las evaluaciones, chicos, a través de exámenes. Ahora ya no, ya. Nosotros no tomamos exámenes así como lo tomaban con 5 preguntas, 10 preguntas. El profesor tiene la libertad de poder dirigir ese tipo de evaluación. Ya, chicos, eso es lo que más o menos tienes que entender, cómo nosotros podemos clasificar el entendimiento de esa evaluación. Punto aparte, chicos. Otro. ¿Cuáles eran las normas y las disciplinas dentro del colegio tradicional y dentro del colegio activa? Por ejemplo, una de las normas y disciplinas que nosotros tenemos, ¿cuál vendría a ser, profesor? Vendría a ser los estímulos que pueden modificar una conducta. Ya, chicos, entonces las normas principales que nosotros tenemos para poder rigirnos frente a alguna disciplina que nos impongan en cualquier lugar donde vamos, entonces esa disciplina se va a modificar a través de estímulos externos. ¿Te das cuenta? O sea que si yo tengo contacto con animales, aprendo más de los animales. Tengo contacto con la luz eléctrica, aprenderé más de la luz eléctrica. Tengo contacto con los coches, con los autos, vas a tener mayor habilidad en los coches. ¿Te das cuenta? Entonces la educación tradicional se basa en el conductismo. ¿Qué es conductismo? Conducta. ¿Cuánto tienes de nota? ¿Cuál ha sido tu alta nota en conducta humana y comportamiento? 19, 18. ¿Ok? ¿Y qué has hecho para sacar esto? No peleo, no discuto, nunca he tenido problemas con alumnos que yo me haya mechado o desafiado. Mi conducta es buena, 20 o 18. ¿Ok? Entonces los estímulos externos son los que nos van a agobiar a nosotros para poder conducir, ¿ok? Para poder llegar a comprender que las normas son importantes y las reglas igual. ¿Ok? Claro, no les voy a aplicar un castigo severo, pero sí les voy a quitar algo. ¿Ok, chicos? Está bien que tú hayas llegado tarde, está bien que tú hayas tenido esa, vamos a poner, esa fiesta con tus amigos. Pero acá tienes que cumplir normas mientras estés en esta casa. Acá hay reglas. ¿Ok? Te hago entender para que sepas que esas normas, esas disciplinas, las vamos aprendiendo cuando ya somos profesionales futbolísticos, por decir.
profesionales en la área de salud, pero los estímulos siempre van a estar formando las normas. Antes no, chicos. Antes agarraba el profesor cuando quería imponer una norma. Yo sí llegué en ese entonces, yo estaba estudiando en el 60 y tanto, hasta el 72 estudié, primaria y secundaria. Y para que entiendas de la primaria y secundaria que yo que me acuerde, sí. Ah, ya, perfecto. A ver, chicos, vamos a pasar a otro link. Ay, 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 ay. Ya, chicos, podemos continuar. Ok, ok, sigo. Miren, chicas, entonces, como estaba que te contaba la anécdota, yo sí recibí un reglazo, reglazos, cualquier cantidad. A mí me dieron reglazos en la mano, reglazos en el popó, me dieron jalones de oreja, me dieron, me colocaron también, como castigo, a mí me colocaron 2 orejas de burro, hecho de cartulina, y me colocaron en un rincón, me acuerdo. Ahí me acuerdo. ¿Ok? Entonces, todo eso que se me quedó grabado en todo lo que yo he hecho. Y el reglazo, que es número 1. Cuando tú no sabías el viaje de Colón, yo me equivocaba las fechas. Extiende tu mano. Yo extendía mi mano y venía el reglazo. Luego yo me acuerdo que, pero nunca lo he tenido yo, o sea, nunca lo he recibido, pero sí me acuerdo cómo lo aplicaban. En las chapas de gaseosa, en las chapas de gaseosa no eran de plástico, eran de metal. Y lo ponían con las puntitas ya clavadas en una madera. Cuando tú te rodeabas en esas puntitas que tiene la chapita de gaseosa o de cerveza, te hinca tus rodillas. Y ahí tenías que estar el tiempo que ellos solicitaban. ¿Te das cuenta? El tipo de castigo que recibíamos era de esa forma. Ahora vamos con lo moderno. Por eso en la educación alternativa
¿Cómo es la relación de los castigos? Ahora ya no se castiga. Ahora ya no se castiga. Ahora se llama consejería. El niño tiene que estar, si el niño le descubren que es un agresivo, entonces consejería, debe haber un especialista, un psicólogo, una psicóloga, para que aplique la modificación de conducta. ¿Ok? Entonces, para que vayas viendo cómo estaba la educación tradicional con la educación activa, la que estamos utilizando el día de hoy. ¿Ok? Punto aparte, chicos. Sigo. A ver. Ya está la evaluación. Acá está, acá está. Aquí está. Perdón, perdón. Ok. La evaluación, chicos. ¿Cómo evaluaban ellos anteriormente con la tradicional, con la activa? Antes tenías, yo me acuerdo que tenía muchas notas, como 10, 12 notas tenía que tener mi registro, por disciplina, por llegar temprano, por cortarme el pelo, por todo, ellos me evaluaban. Si tenía insignia, si no llevaba insignia, si el cuello de la camisa estaba sucio, etcétera. Esa era una evaluación general. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando viene la evaluación de la pedagogía activa? ¿Ok? ¿Qué hace el alumno? Mira, mira, mira este dicho. Nosotros estamos por aprender para que el aprendizaje dependa de la motivación externa y aprobar y no suspender. ¿Qué quiere decir, profesor, eso? Que nosotros, a través de la nueva forma de evaluación, ¿cómo evalúan ahora? A, B, C o no. Hay algunos colegios que ya no colocan nota, solamente a través de qué? De letras, de consonantes. ¿Han visto o no han visto eso? ¿Te das cuenta? Entonces, la evaluación, chicos, es a través de qué? De ver de qué forma nosotros no queremos llegar a que alguien de nosotros pues comiencen a tener problemas de algún tipo de qué forma nosotros vamos a aprobar el año escolar. Ahora no, chicos. Colocan en un rincón, colocan el rincón del lenguaje. En otro lugar, el rincón de transformación. En otro rincón, el rincón de los valores. En otro rincón, el rincón vamos a poner, la cocina. ¿Sí? Porque hay nidos que han hecho cocinitas de caja, ¿ok? Y ahí cuando se va a tratar al papá y a la mamá en el juego, se le va evaluando, poco a poco van saliendo uno por uno porque tienen que ser evaluados. ¿Ok, chicos? Ese es el aprendizaje. Punto aparte. Y por último, ¿qué es la pedagogía activa? ¿Qué teoría construye una pedagogía activa? Mira todo lo que construye una educación moderna. Número uno, desde el punto de vista filosófico. ¿Qué cosa te enseña los profesores de hoy día? En lo filosófico, pensamientos de actuar, pensamientos de decidir. ¿Ok? Eso sería algo filosófico. Ejemplo, nada sé, todo sé que nada sé.
Si tienes un problema, ¿por qué te preocupas? Y si el problema tiene solución, ¿por qué te sigues preocupando? ¿Te das cuenta? O sea, algo filosófico. La pedagogía activa, ya el alumno sale con ese conocimiento de conocer un poco más los casos, las frustraciones, conflictos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace la pedagogía activa? Uno de ellas, lo filosófico. ¿Y qué es lo filosófico? Apunta, es para poder conocer la naturaleza. Es, a eso nosotros le llamamos pedagogía activa filosófica. Perfecto. Entonces, vamos con la segunda, el psicológico. ¿Qué tiene que ver el psicológico, profesor? La pedagogía activa en lo psicológico concierne fundamentalmente a la actividad de el aprendizaje. Nada más. ¿Por qué, chicos? Porque ahora los chicos ya pueden opinar mejor, dialogar, traducir de lo que no se podía hacer anteriormente, gracias a lo psicológico. ¿Ok? Y ahí, ¿qué cosa interviene? Lo biológico. Para que el alumno, cada vez que esté leyendo, cada vez que esté dibujando o haciendo una actividad escolar, ¿ok? ¿Cuál es el problema, profesor, que nosotros tenemos que conocer en lo psicológico? Ya, chicos, en lo psicológico, acuérdense bien, que es un problema que va a activar a la personalidad. ¿Ok? En el caso mío, te lo pongo, en el caso, como yo vivo, los cuatro, pero primero estamos en los dos, el filosófico. Yo tengo algo filosófico en mi vida y me ha ayudado bastante. Y consiste esto, mira. Mira lo que yo pienso, cuando tú tengas un problema y el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Solucionalo. Si tú estás pensando que hay solución a eso, entonces solucionalo. Y hay otro pensamiento filosófico. ¿Ok? Otro pensamiento filosófico. O un pensamiento, profesor, de que nos damos cuenta. ¿Ok? Otro. Vamos a ver otro filosófico. Vamos a poner, todo lo que brilla no es oro. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que tú ves no es a veces. Te están engañando. Otro filosófico. Yo tengo un pensamiento filosófico de lo que es, al niño lo hacen pensar de esa manera. ¿Ok? De esa manera los hacen ver a ellos esa realidad, a través de la pedagogía activa. Número dos, en lo psicológico, se fundamenta más por la experiencia y el aprendizaje. Claro, pues chicos, el que tiene dislexia, uff, y el que tiene discalculia, también le va a apoyar y le va a ayudar. Vamos con el antropológico. ¿Cuándo sería antropológico? El hombre desde qué tiempo. ¿Cuál ha sido el primer hombre aquí en el Perú? ¿Cuál ha sido el primer hombre en el universo? ¿Cómo se llamó la primera mujer? Todo eso lo estudia la antropología. Por eso que los antropólogos están en lugares, en ruinas, en un lugar donde muchas veces nadie se atreve, pero él lo tiene que hacer por la necesidad de ¿qué? De conocer el origen del hombre. ¿Ok? Y por último, la pedagogía activa, ¿qué cosa activa? Lo sociológico. ¿Cuál es lo sociológico? Aprender de los maestros, aprender de los alumnos, aprender de los amigos, aprender de todos.
Ya, chicos. Bien, entonces, ahora vamos con un concepto más. ¿Qué es la pedagogía activa? ¿Ok? Ya lo hemos dicho, pero de todas maneras está ahí. Otro, la pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar pasividad del alumno. Eso es lo primero que se le debe quitar. Estar sentados, estar escuchando, más no hacen ninguna actividad con sus manos, con sus pies, para poder conseguir algo. ¿Te das cuenta? Una pedagogía activa. Punto aparte. Vamos con otra psicología. Escuela tradicional. ¿Cómo es la escuela tradicional, profesor? Esa escuela donde el alumno todo memorizaba y el profesor era el único encargado de dirigir la clase. Nadie lo podía hacer. ¿Entiendes? Por eso que en una escuela tradicional, mira cómo es. Esa es la escuela tradicional. Es donde nosotros, por ejemplo, vamos a poner la escuela tradicional. Me acuerdo cuando un día, vamos a poner, un día llegué tarde, ya, llegué tarde al salón de clase, yo estaba en el cuarto año de secundaria, de adulto, y el profesor me hizo pasar por callejón oscuro, por callejón oscuro. Y entonces yo tenía que, bueno, llevar ese juego, y esos chicos me trajo como consecuencia de, para mí, me pareció algo, bueno, que no está una escuela tradicional que es posible que trate de dar conocimientos o comunicación de objetos que ya son obsoletos. Así era la educación activa. Perdón, la tradicional, así era. Sentados, el alumno no trata de opinar, pero ¿quién lo hace mejor? ¿La tradicional o la activa? Vamos al siguiente. Esto sería, chicos, la tradicional. Esto sería lo tradicional. ¿Ok? Ya te dije, una sala Montessori y una muestra tradicional. Punto aparte, chicos. Este es importante, la pedagogía de Waldorf. Acuérdate bien ese nombre, Waldorf. La pedagogía de Waldorf surgió en Alemania, 1919. ¿Ok? Waldorf es aquel sujeto que descubre, ¿ok? El primer que descubre cómo la educación puede llegar a toda la actividad mental para que se pueda disminuir ese miedo, ese temor, para poder aprender algo. Ya, chicos, en caso de Waldorf, acá lo estoy poniendo, a ver, un ratito. ¿En qué se basa la pedagogía de Waldorf? Se basa en la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre. ¿Ok? El estudio del hombre. Se centra en el desarrollo integral del niño. Se centra en el desarrollo integral del niño. En sus capacidades intelectuales. En sus capacidades intelectuales. A ver, por favor, apaga tu micrófono, Víctor. Víctor, apaga tu micrófono. A ver, la alumna o el alumno que está con el micrófono. Ok. A ver, continúo. ¿En qué se basa la pedagogía de Waldorf, chicos? La filosofía de Waldorf
¿ok? Va a integrar en el desarrollo integral del niño. ¿Cuáles son las capacidades, cuál vendría a ser, profesor? Las capacidades intelectuales, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, ¿ok? Y también, chicos, se deben centrar ¿en qué? En el desarrollo integral del niño y sus capacidades intelectuales. Porque a veces ellos no tienen esa capacidad para poder manifestar o decir algo, ¿eh? Porque ellos manejan poco el vocabulario. Pero con esta enseñanza, el alumno va a estar más hablador, más activo. ¿Te das cuenta? O sea, eso es la diferencia. ¿Qué actividades realizó la pedagogía de Waldo? Talleres en grupos cooperativos, proyectos de imaginación, tareas artesanales como la carpintería o el cultivo de un huerto. Si te entretiene eso, bueno, lo haces, pues. Ya, chicos, entonces la pedagogía de Waldorf es muy importante que ustedes, como estudiantes de educación, lo sepan. Mira, todo eso hace la pedagogía de Waldorf. Uno, centra la psicomotricidad, fina y gruesa. La habilidad visoespacial para colocar objetos por su color, por su forma, pero llevar al espacio. Otro, Waldorf crea ambientes que dan cabida a la gamificación, a la cocina y a los diversos talleres. ¿Te das cuenta? O sea, cómo nosotros podemos actuar para poder realizar cualquier tipo de actividad, ya sea en la cocina, ya sea en talleres de costura, etcétera. Pero ¿qué nos enseña Waldo? Es que el niño se encuentre socializado primero con la familia. Ya después de 6 meses hay un desprendimiento de ese vínculo, que poco a poco ya busca ayuda de otras personas. ¿Qué enseña la pedagogía de Waldo? Se centra en el desarrollo de la psicomotricidad, fina y gruesa. Perfecto, fina y gruesa. ¿Ya? Perfecto. Bien, chicos. Entonces, ahí ya tenemos algo con referente a la parte que nosotros ya lo conocemos como la pedagogía activa. ¿Ok? Punto aparte. Ahí tienen los 3 métodos, chicos. Ahí están los 3 métodos modernos. El método de Waldorf, el método Montessori y el método de Doma. Eso lo tienes que saber. Repito, el método de Waldorf. ¿Qué cosa dice? Busca el desarrollo de cada niño en el ambiente libre. Interesante, ¿eh? Espérate un ratito para aumentar esto. Ya. Hace mucho calor. Ahora repito otra vez. En el método de Waldorf, chicos, busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre. Eso es lo que también aplicó Montessori. Número 2, método Montessori dice, promueve la independencia del niño y la exploración en el proceso de aprendizaje. ¿Te das cuenta? Mira esa pedagogía moderna. Y por último, ¿cómo se llama? El de Doma. ¿Qué cosa dice Doma? Aprovecha la capacidad natural y espontánea del aprendizaje del niño. Cada uno con esa opinión. Perfecto, chicos. Entonces, para que se den cuenta ustedes, Waldorf busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre.
parques, lugares abiertos, playa, piscina, el mall para pasearlo en un centro comercial. Todo eso busca él un espacio donde sentirse mejor. Número 2, el Montessori. Sabemos que es una pedagoga italiana, pero ella llegó para promover la independencia del niño y la exploración en el proceso de aprendizaje. ¿Ok, chicos? Y el de Doman, no te vayas a olvidar, aprovecha la capacidad natural y espontánea del aprendizaje del niño. ¿Ok? Punto aparte. Seguimos. Vamos a ver cómo es una educación activa a través de Montessori y de Waldorf. Sí, chicos, es un poquito complejo, pero los dos están ahí dentro de ese ambiente donde para descubrir lo que es ahora la psicología, la pedagogía activa. ¿Ok? Vamos a ver el primero, mira. Montessori, vamos con Montessori. Esta educación está dirigida por los niños. ¿Ok? Está dirigida por los niños. ¿Qué significa esto? El niño descubre su talento, va descubriendo el interés hacia algo. Perfecto. Ahí, ¿qué cosa está cuando dice la educación está dirigida hacia los niños? Que ellos quieren comenzar a desarrollar más actividades mentales para ocupar, para llegar a un centro de trabajo o quizás también para estudiar algo. ¿Te das cuenta? Entonces, Montessori, chicas, ¿qué cosa dice? Se dirige directamente a los niños. Vamos con Waldo. Está centrada en los niños. ¿Ok? ¿Cuáles son las aulas o las personas con quien juegan tu niño? Según las edades. Todos deben tener 3 años, 4 años. Si hay por ahí alguien, claro, se conoce también, perdón, personas adultas que manifiestan un retardado completamente, perdón, profundo. ¿Ok? Entonces, grupos de edades militares, 3 años y más. Vamos con Waldorf. Waldorf dice grupos de la misma edad. ¿Ok? ¿Qué significa? Cada uno tiene una forma de cómo investigar, llegar. ¿Ok? La misma edad. ¿Qué significa? Que todos debemos tener las mismas características psicológicas frente a los demás. ¿Ok? Vamos con la número 3. Libre elección para Montessori. Libre elección de actividad dentro de la expuesta. Ya, chicos, por esa razón que nosotros tenemos la gran facilidad para poder llegar a poder unir este tipo de convivencia, más que todo profesional. Montessori y Waldorf. Para terminar, chicos, con Montessori y Waldorf. Dice, libre elección y ya está. La importancia del método científico. ¿Qué significa método científico? El método científico, para que sepan más o menos, el método científico está relacionado con ¿qué? Con las experiencias. Quiere decir que yo tengo que tener una experiencia para yo poder ser más libre. ¿Ok? Y eso no puede ser, que una persona debe estar frente a alguien, pero sin hacer nada. ¿Ok, chicos? Punto aparte. La importancia del método científico. Ya te dije cuáles son los métodos científicos. Bueno, yo tengo mis métodos. La observación es un método.
Vamos a poner otro que se relaciona con Montessori. El niño aprendió a tocar guitarra. ¿Te das cuenta? Es la importancia que le está tomando a ese curso. ¿Ok? Y así vamos nosotros tomando en cuenta que Montessori y Waldorf son diferentes. ¿Ok? Uno utiliza el método científico y el otro utiliza fantasías y la imaginación. Y por último, Montessori dice, introducción temprana a la lectoescritura. Y en el síndrome de Waldorf, la introducción tardía de la lectoescritura, o sea, puede aquellas personas que tardan para leer, tardan para hablar. Entonces, ¿cuál es el único requisito? Tomar la diferencia. Montessori y Waldorf. ¿Ok, chicos? Bien. Punto aparte. Sigo. Acá hablamos acerca del origen del desarrollo de la escuela nueva. ¿Cómo se origina esto, profesor? Eso tiene... La historia es grande, pero lo vamos a resumir en 4 palabras. ¿Ok? Vamos a ver. La primera. Luzuriaga. A ver, vamos a ver con Luzuriaga. Distingue 4 elementos. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros tenemos? Distingue 4 momentos, perdón. Define 4 momentos. A ver, vamos con la primera. Creación de las primeras escuelas en Europa y en América. Ya, chicos, hay que tener un poco de conocimiento. Para que sepas, la educación antes no la recibía nadie. Solamente los aristocráticos podían estudiar educación. Nada más, chicos. El primer paso, crear primeras escuelas en Europa y América. ¿Cómo nació las escuelas? Nace mira, la escuela va a nacer de una anécdota. Te lo explico mejor. Antes de Jesucristo no habían escuelas, pero habían profesores. O sea, no había escuela, pero sí había profesores. A ver, chicas, ¿quién está hablando? Ya, para que sepas. No había escuela, pero sí habían profesores. ¿Y cómo se llamaban los profesores? Se llamaban sofistas. Sofistas. ¿Te das cuenta? ¿Y quién eran los sofistas? Eran las personas encargadas de enseñar. ¿Ok? O sea, quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad. ¿Ok? De esa forma de llevarnos a la educación. ¿Ya? Entonces, para que sepan más o menos, ya, si no había escuela, habían profesores. Y luego, los que estudiaron por primera vez tenían que ser contratados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, profesor, estoy en un ambiente que no estoy pues adecuado, ya que no me cae, no estoy conforme? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría cuando yo quisiera, por ejemplo, conocer un poco más acerca de este problema, de esta realidad? Entonces, yo contrato un profesor. ¿Y cómo se llamaban los profesores? Sofistas. Esos eran los primeros profesores de la tierra. De chicos, personas que tenían conocimiento de algo. Luego vinieron los filósofos. Pero los filósofos también enseñaban.
Ellos tenían su centro de enseñanza, no había escuelas. ¿Cuál era su centro de enseñanza? Aristóteles tenía el liceo, Platón era el que tenía, ¿cómo se llama? La academia. ¿Cómo se llamaba su centro? La academia. Y Aristóteles, el liceo. ¿Ok? El liceo. ¿Ok? Quiere decir que nosotros, a través de qué, profesor, podemos nosotros llegar algún día a escuchar una clase de alguien. No. Cada uno tenía su centro. ¿Qué crees que pasó, chicos? Pasan los años, murieron, y ¿quiénes ocupan ahora el profesorado? Los sacerdotes. Como los sacerdotes no querían, eran católicos, no querían que desaparezca, o sea, la doctrina de Jesús, ¿qué cosa hicieron? Ellos dictaban clases en sinagogas. Ahí están los primeros colegios. Esas eran las sinagogas. Y luego, chicos, de las sinagogas, mira, te estoy haciendo un estudio de toda la historia de la educación en el Perú. ¿Dónde estudiaban las personas que querían conocer algo? En las iglesias. ¿Entiendes? En las iglesias se aprendía. Por esa razón, cuando uno sale pues conociendo un poco de doctrina, a veces no tenemos esa facilidad de poder relacionarnos. No, chicos, porque yo también tengo una esposa que es del Hare Krishna, es una religión hindú. Bueno, conmigo nunca hemos tenido esa discrepancia, ¿eh? Pero a través del diálogo nos podemos entender. Ok, chicos, punto aparte, seguimos. ¿Cuál es la otra? Acá lo estamos traduciendo. La número 2, formulación de nuevas ideas. Eso sí, yo hago que los alumnos piensen, que los alumnos opinen, y trata de conocer un poco más a tu realidad. ¿Entiendes? Formulación de nuevas ideas, teorías de la educación. Número 3, creación y publicación de los primeros métodos activos. 1, la creación, imagínate, y la publicación de los primeros métodos activos. ¿Cuáles son los métodos activos? La forma de enseñanza que íbamos a imponer. ¿Ok? Número 4, difusión, consolidación y oficialización de las ideas y métodos de la educación nueva. ¿Ok? O sea, para las personas que tienen conocimiento quizás de algo más teológico, algo pues de Dios, por decir así, ¿ok? Tienen una nueva forma de cómo dirigirse a ese grupo. Ok, chicos, entonces la difusión, solidación y oficialización de las ideas y métodos de la educación nueva. Ok, punto aparte. Luego dice, ¿cómo se origina la escuela nueva? Cuestiona la escuela vieja. Esa lo hizo Montessori. Eso también lo hizo Piaget. Dice que la escuela nueva cuestiona la escuela vieja. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace el alumno ahí sentado? ¿Por qué el alumno no va al patio a jugar, a gritar, a desahogar todas esas ansiedades? ¿Por qué lo vamos a mantener dentro de un solo ambiente? ¿Te das cuenta?
Vamos con la otra. Los pensadores reformistas han luchado por destruir la escuela envejecida, pedagogía tradicional. Bueno, los reformistas son Piaget, Spencer, Miller, William James, vamos a poner los juegos te hacen más reformista. Tiene la capacidad para poder destruir a la escuela vieja. Te digo esto porque yo también lo he pasado, chicos, porque cuando yo estaba estudiando, nunca me habían comprado una bicicleta, nunca me compraron un cuaderno, por lo menos, ¿sí? Porque yo me retiré de mi casa, o sea, yo me salí de mi casa a los 13 años, me vine a Lima, ¿ok? Y así fue, chicos, que yo comencé a conocer hasta que me volví un reformista, ¿ok? ¿Y de qué forma? Que todo debe evolucionar. No debemos enseñar nada antiguo. Sí, chicos, pero hay padres que todavía siguen educando a sus hijos en forma muy conservadora. Entonces, ¿cuándo cambia la educación activa en casa? ¿Entiendes? Por eso que nosotros hemos modernizado. Yo, por ejemplo, he modernizado a mi papá. Antes nosotros no podíamos, con decirte que no podíamos discrepar con él, porque si no, él se ponía a llorar y decir que somos malos hijos para él. Esa es la idea. Ya, chicos, pero esa formación que tenemos ahora, nosotros no podemos, pues, destruirla, al contrario, conservarla. Nosotros yo modernicé a mi padre, como te vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando salió embarazada a mi sobrina, que tenía 16 años, mi papá dijo a mi hija, a su hija le dijo a mi hermana, bótala de la casa. Que aprenda, decía, a valorarse. Y mi hermana no lo hizo. Nosotros apoyamos también. ¿Pero por qué? Porque en la educación ya nosotros tenemos que vivir diferente, pues. Ya eso ya no se usa, el que tienes que casarte a la fuerza, tienes que convivir. No, ya no, ya. ¿Ok? Eso es la escuela nueva. Nuevos métodos, nuevos derechos, nueva forma de vida, nuevas normas, etcétera, etcétera. ¿Ok, chicos? Punto aparte. ¿Dónde se originó la escuela nueva? A fines del siglo XIX. Estamos hablando de siglo XIX. Estamos hablando ya, pues, del año 1900. No te dije que más o menos en el año 1900 nace la escuela nueva. Pero tampoco no se impuso rápido, porque yo me acuerdo que la escuela nueva se aplicaba. Yo lo veía, por ejemplo, en revistas, cuando yo estudiaba. Y hasta que ya en los años 80 en el Perú implantaron la escuela nueva para los nuevos alumnos que iban a llegar, pero tiene la mayor facilidad de ¿qué? De estimulación temprana. Más han hecho más estimulación temprana que escuela nueva. Ya, chicos, nace en el siglo XIX y principios del siglo XX. Te digo, 1800 a 1900. Eso es uno de la forma como nosotros podemos llegar a comprender de dónde nace esta escuela.
¿Dónde nace? En Europa. ¿Y por qué nace en Europa? Porque la primera universidad, chicos, el primer centro, para que entiendan, nació en Italia. En Italia. Te estoy hablando que eran las sinagogas donde se enseñaban. ¿Y ahí quién enseñaba? Los sacerdotes. Eran los profesores los sacerdotes. ¿Te das cuenta? ¿Y qué enseñaban, profesor, los sacerdotes? Enseñaban música, arte, locución, o sea, oratoria. No había matemática, no había química, eso no existía. Enseñaban eso, enseñaban oratoria, enseñaban retórica, le enseñaban arte, música, nada más. Eso enseñaban los sacerdotes a las escuelas, en las escuelas tradicionales, las más antiguas. Y luego, ¿qué pasó, chicos? En el Renacimiento todavía no había universidades, solamente habían escuelas. Profesor, ¿y cuándo nace la primera universidad en el mundo? Ya la primera universidad, chicos, nace en Milán. La primera universidad nace en Milán. ¿Y cómo, en qué año? 1900. Son las universidades más antiguas, la Sorbona. ¿Ok? Ya luego en Estados Unidos, Cambridge. ¿Ok? En Europa ya tenemos la Stanford. Y así, chicos, las universidades comenzaron a expandirse. ¿Por qué? Porque la educación nace en Europa. Porque quienes son los primeros conocedores de la era científica, de la era moderna, son los alemanes. Son los alemanes. ¿Cómo nace la era moderna? En Alemania, con un sacerdote. ¿Cómo se llamó el sacerdote? Gutenberg. Gutenberg fue el primer, crea la primera máquina, el primer experimento de la era moderna, en 1900. ¿Qué es lo que crea Gutenberg? Gutenberg crea la imprenta. ¿Ok? La imprenta. Y con la imprenta, chicos, se imprimió los libros de todos los filósofos. Gracias a la imprenta comenzaron a reproducirse por todo el mundo los conocimientos, porque ya los libros ya existían. Gutenberg se llamó. Ya, chicos, Gutenberg fue el primer, la primera invención del año de la era moderna. Ahí ya se formaron los libros, ya llegaron al Perú, y aquí en el Perú, ¿cómo se llamaba, profesor, los colegios? Los sacerdotes. ¿Ok? Por eso que los sacerdotes tienen los mejores colegios y las mejores universidades hasta el día de hoy. Dime cuáles son los mejores colegios de Lima. Casi todos son religiosos. A ver, el colegio vamos a poner el colegio del colegio Marca, el Roosevelt. ¿Te das cuenta? Son religiosos. Las mejores universidades del Perú son religiosas, son católicas. ¿Cuál es, profesor? La Católica del Perú. Otra universidad que se funde en Lima
por la Iglesia Católica, la universidad, la UNIFED, la Sagrada Corazón de Jesús, la Universidad de Lima. Todas ellas es completamente relacionadas con el catolicismo. Por eso te digo, en los mejores colegios del mundo son religiosos. El colegio Markham es religioso. El Roosevelt es religioso. Pero solo los sacerdotes tienen tanta plata. El nido donde fueron mis hijos, en San Antonio de Padua, todos eran religiosos. Y es muy buen colegio. San Antonio de Padua. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, para que veas que la iglesia, ahí se enseñaba, abajo de la iglesia, que eran sinagogas. ¿Y quién eran los profesores? Los sacerdotes. Que aplicaban esa educación antigua, conservadora. Hasta que llegó, chicos, la era contemporánea. ¿Ok? ¿Cuándo nace la era contemporánea? Al finales del siglo XX. ¿Ok? Donde ya podemos conocer cantidades de colegios y universidades. Ya no enseñan sacerdotes ahora ya, porque ahora ya han implantado cursos pues más científicos. ¿Ok? Ya cursos que no llevaban anteriormente, como la matemática, la química, la física, la biología, y es más abstracto. Ya, chicos, es algo más abstracto. Por eso que la educación activa nace a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Dónde nace la educación activa? Nace en Alemania. En Alemania. ¿Ok? En Alemania. ¿Y por qué los alemanes? Porque los alemanes fueron los primeros que inventan la primera máquina de la era moderna. Gutenberg, la imprenta. ¿Cómo se llamó el primer libro que se imprime? La Biblia. Ya, chicos, la Biblia se llegó a imprimir. Bien, entonces, para que vamos conociendo, chicos, la educación activa, para que veas que tiene historia, la educación activa tiene qué cosa estudiaba anteriormente, y ahora ya podemos conocerla como pedagogía activa. ¿Ok? Punto aparte. Y por último, tenemos la pedagogía tradicional y la pedagogía activa, la moderna. La tradicional comienza a gestarse en el siglo XVII, o sea, en la era medieval, 1600. ¿Ya? Cuando dice siglo, acá está el siglo XVII. ¿Y el siglo XVII en qué año estamos? Estamos en el año 1600. Ahí se fundan las primeras escuelas, chicos. ¿Cuáles son las primeras escuelas? Las sinagogas. Ahí se enseñaba. Luego pasó el propósito. El propósito de la pedagogía tradicional es formar a los jóvenes, enseñarles los valores y la ética, así como para educarlos a la conducta de la comunidad. ¿No te dije? Te lo dije. Así me dijo mi abuelito también. Le digo, abuelito, ¿y por qué no les dado estudio a mi papá? No, hijo, me dijo. ¿Para qué le voy a dar estudio a tu papá? Si tenía que trabajar conmigo en la chacra. Pero ya le enseñaron a escribir, pues me dijo. Ya le enseñaron a firmar y ya le enseñaron ya le enseñaron a sumar. Basta, ya con eso era todo.
Pero, ¿y qué cosa es? Para agradar, pues, a la familia. Nada más que tenga conocimiento y eso agrada a la familia. Aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje llevan la pedagogía tradicional? Memorístico. Solamente memorizan rápidamente todo lo que tienen que aprender y lo aplican. Memorístico. La enseñanza, profesor, ¿cuál es? Logocéntrica. ¿Qué significa logocéntrica? Logo es estudio. Solamente se centra en el estudio. Contenidos de las materias y las asignaturas. Punto aparte. Rol. ¿Cuál es el rol que desempeña la escuela tradicional? La escuela tradicional, chicos, enseña, el maestro es el centro del proceso de enseñanza. ¿Ok? Ya en este caso, el centro de enseñanza es aquella persona que tiene capacidad para poder guiar. Vamos con la última, pedagogía activa. Año, se desarrolla en las primeras décadas del siglo XX, te lo dije. 1980 y las primeras, los primeros conocedores. 1900, perdón. ¿Cuál es el propósito de la pedagogía activa? Su propósito es formar jóvenes con sentido democrático, o sea, dialogar, desarrollar un espíritu crítico, o sea, criticar, que es diferente, insultar, y de cooperación. ¿Ok? Esa es la activa. Por eso que muchos niños, muchas veces cuando se les pide que vamos a poner a desarrollar una colaboración para los niños pobres, chicos, traigan pues ropita de su casa y el niño va y te lo dice. Un día se lo pidieron así a mi hijo. Papi, mañana tengo que llevar ropa viejita, me ha dicho la Miss. Yo leo el cuaderno y la verdad. ¿Te das cuenta? O sea, y eso ¿qué cosa hacemos? Un espíritu democrático, crítico y cooperativo. ¿Cuál es el aprendizaje, profesor? El aprendizaje que conlleva la pedagogía activa es comprensivo, crítico y transversal. A ver, el tipo de aprendizaje que enseñan en las escuelas modernas, comprensivo. ¿Por qué comprensivo? Porque el chico piensa, el muchacho tiene que pensar cómo darle solución a ese problema. Otro, crítico. Tienes que saber criticar, pues tienes que poner en su sitio a alguien, tienes que discutir con alguien, ¿por qué? Por algo, ¿ok? Crítico y transversal. ¿Ok? ¿Qué es el transversal? El aprendizaje completamente activo. Transversal. Enseñanza, respeta las necesidades e intereses del niño. Siempre las enseñanzas van a estar relacionadas con los intereses del niño. ¿Cuáles son los intereses del niño? Apunta, inteligencia, memoria, pensamiento, actividad motora, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que le interesa a las personas que están postulando a la universidad. Sí, lo primero que hacen, ¿qué es? Completamente están relacionados con su físico. Y por último, chicos, las enseñanzas respetan las necesidades e intereses del niño. Claro, porque ahí él va a aprender paulatinamente cómo se diferencia de los cambios que hay en nuestra relación de la naturaleza. ¿Ok? Esos cambios para él va a ser algo nuevo, que le va a interesar a experimentarlo posteriormente. ¿Ok?
¿Cuáles son los roles, chicos? El rol que cumple un maestro de pedagogía tradicional y una pedagogía activa. 1. El maestro proporciona el medio, estimula la respuesta y dirige el aprendizaje. Eso lo relaciona. En las escuelas activas, chicos, el maestro enseña primero cómo deben hacer ustedes para que luego usted lo aplique. Mientras que en la tradicional, no. El maestro como centro de proceso de enseñanza. ¿Perfecto? Entonces, para llevar todo esto a la relación de la escuela tradicional con la escuela activa, es una gran ventaja, chicos. Y eso hay que aprovecharlo. Porque ¿cuántas personas habrán pasado, habrán ido, habrán visitado, ¿ok? Lugares, por ejemplo, donde ha habido historia. O ya, chicos, por ejemplo, yo cuando entré al Guadalupe, últimamente yo he entrado en diciembre, enero, fui a trabajar allá, dar un curso. Y yo veía un colegio inmenso, inmenso. ¿Ok? Y yo no creo que ahí en ese colegio van a estar más de 3,000, 4,000 alumnos. ¿Ok? Pero excelente experiencia. ¿Por qué? Porque fui aprendiendo cosas de un alumno. Ya, chicos, por eso que nosotros enseñamos en forma activa, en forma princeso. Sí, ya voy a terminar también yo. ¿Ok? Entonces, ya con esto, chicos, con estas informaciones que estamos hecho, hemos comenzado, vamos a terminar un cuarto para las 10. Ya, pero la próxima semana, chicos, ingresen 7:30 para que comience la clase temprano.